La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. El cine tiene la capacidad de abrir una ventana a realidades que escapan al bullicio mediático. Es lo que hace la polaca Agnieszka Holland para retratar la deriva autoritaria y el estado policial de su país contra los refugiados. También el director serbio Vladimir Perisi propone un drama familiar y un coming of age en los años 90 de la era Milosevic. Son películas con carga política, al igual que la mirada al colonialismo y los nativos del argentino Lisandro Alonso en Eureka o la visión del alemán Christian Petzold. Os hablamos de todos los estrenos, escuchamos a los protagonistas y os recomendamos las últimas series de estreno. ¡Acción! El cine en la Ser con Pepa Blanes. En medio de la invasión y los bombardeos en Gaza, el cine lanza la pregunta de cómo representar la violencia. Lo hace la polaca Agnieszka Holland en Green Border, una película sobre la violencia policial contra los migrantes. No estoy segura de seguir siendo humano. Me tratan como un animal. Mi único pecado es tener el peor pasaporte del mundo. La guerra y sus traumas está también en otro de los estrenos de la semana, La Patria Perdida, donde nos trasladamos a la Serbia de los 90 en plenas revueltas contra Milosevic. Stefan, ¿qué te pasa? Esta no es tu guerra. No es tu revolución. El alemán Christian Petzold propone una película veraniega donde las vacaciones están llenas de angustias y ansiedades. Lo hace en El cielo rojo, donde 3 escritores con ganas de éxito conviven en una casa en un bosque rodeados de incendios. Der Verleger findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, es mir um die Ohren zu hauen. Der kommt extra hierher, dir um die Ohren zu hauen. De Hollywood nos llega Vidas Perfectas, un drama donde Jessica Chastain y Anne Hathaway pasan de amigas y esposas perfectas a enemigas tras un terrible accidente. Alice, creo que si quieres volver a trabajar deberías. ¿Qué? Es verdad. Te ayudaré con Theo. Con la casa, o buscaremos a una chica, no lo sé, pero tú, hazlo. El argentino Lisandro Alonso utiliza el western para reivindicar la cultura indígena. Lo hace en Eureka, acompañado de Viggo Mortensen y Chiara Mastroianni. The memory of man is uncertain. There's little difference between what you think you are and what you really are. Don't you agree? En televisión regresa una de las comedias de moda en Estados Unidos, Colegio Abbott, y la serie estrella de Amazon Prime Video, The Voice. Este había sido un país maravilloso. ¿Os acordáis? Una nación bendecida. ¿Es verdad o no? A new winter coat and shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you, the boy said that they're going to take me to task, but I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got filled in for saying that people get killed in the result of the shipbuilding. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a El Cine en la Ser. Semana importante para el cine porque se ha aprobado la nueva ley que debe marcar el futuro de la industria en los próximos años. José Manuel Romero, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pepa? El Ministerio de Cultura ha dado luz verde a la nueva norma sin cambios respecto al borrador que dejó preparado Miquel Iceta el año pasado antes de la convocatoria electoral, pero con la promesa de introducir modificaciones consensuadas con el sector en su tramitación parlamentaria. Ernest Urtasun. Esta es una ley con vocación de permanencia y sobre todo capaz de dar estabilidad a lo que es una de las grandes industrias culturales de nuestro país. Lo que estamos haciendo es ampliar el campo de acción normativa al conjunto del sector cinematográfico y audiovisual. En segundo lugar, conceder a los sectores independientes la protección que merecen por parte de las administraciones. En tercer lugar, reforzamos e impulsamos la competitividad internacional de nuestro sector. Y finalmente,
lo hacemos creando mecanismos para una máxima participación del sector en el diseño de las políticas públicas. El ministro de Cultura dejaba claro uno de los puntos más polémicos de esta ley, la definición de productor independiente y su protección frente a los operadores de la industria. Además, se va a fomentar la diversidad y la igualdad, también el cine de animación, uno de los sectores pujantes en nuestra industria, tanto que tras Robot Dreams, este año el cine español también tiene presencia en Annecy, el mayor festival de animación del mundo. Ahí se ha presentado esta semana Rock Bottom, película de María Trenor, con una historia de amor, drogas y contracultura a través de la música de Robert Wyatt. En la época de los 60 y de los 70, los artistas hippies noreuropeos, buscaban su California en las costas españolas. Y lo más curioso de todo es que buscaban la libertad en un país con una dictadura militar. Entonces, reflejamos también este momento y en realidad estos personajes son un homenaje a esa generación de artistas que vivieron en concreto en Deià, que fue un punto y sigue siendo un punto muy importante donde han vivido artistas súper importantes. Y ahora sí, vamos con los estrenos de la semana, con mucho cine de autor y mucho cine político. Empezamos por una película dura que en Venecia reabrió el debate sobre cómo representar la violencia en el cine y sobre la capacidad de las imágenes para movilizar a los ciudadanos. La directora polaca Agnieszka Holland cuenta en Green Border la violencia policial contra los migrantes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Lo hace en blanco y negro y con varios puntos de vista. La compasión es una emoción inestable, necesita traducirse en acciones o se marchita, dijo Susan Sontag en Ante el dolor de los demás, donde la escritora reflexionaba sobre el poder de las imágenes para movilizar políticamente a quien las ve. Con ese objetivo ha construido su nueva película la veterana directora polaca Agnieszka Holland. When I realized that authorities plan to use the violence Es curioso porque en un país donde hay un problema con la migración, lo que ha hecho el gobierno es legalizar la violencia y ese es el primer paso hacia algo muy malo. Pero no solo ocurrió eso, sino que cerraron toda la zona fronteriza y prohibieron a los medios de comunicación y a las organizaciones humanitarias entrar. Convirtieron en secreto lo que estaban haciendo y no querían dejar que las imágenes de aquello se difundieran. Con lo cual, me dije que si el señor Kaczynski creía en la fuerza de las imágenes, yo les iba a demostrar que era más fuerte a la hora de recrearlas. Green Border es un interesante film sobre la crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y su país y los sucesos violentos que ocurrieron en 2021. ¡No! ¿Por qué? ¿Qué haces? No os haces. ¿Por qué lo hace? ¡Ah! 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 ¡No! ¡Papá! ¡Basta! ¡Papá! Está bien. ¡Abuelo! ¡No! ¡No! ¡Déjela! ¡No! ¡Basta! Green Border se remonta a octubre de 2021, cuando el presidente bielorruso Alexander Lukashenko hizo un llamamiento engañoso que atrajo a inmigrantes de países como Siria, Afganistán, Yemen o Congo, que querían llegar a Europa prometiendo abrir su frontera con Polonia. La directora de Europa divide la película en varios capítulos y analiza el proceso desde distintos puntos de vista de los implicados en el conflicto: los policías, los activistas, los refugiados y una psicóloga que toma conciencia. El ISIS lo capturó y lo torturó. Por fumar antes del atardecer. Por fumar durante el Ramadán. Sí, se lo juro. Enséñeselo, vamos. Enséñeselo. Mira, déjalo. Por favor, Bashir. Basta. No vuelvas a sacar el tema. ¿Para qué quieres que lo enseñe? Llevan 10 años oyendo nuestra historia y no hacen nada. De hecho, es a los activistas a quien dedica la película y ella se encomienda. Activists, the people like that are saving us. It means are saving our souls. Los gobiernos dicen que los refugiados o los migrantes son malas personas que solo quieren infringir nuestras leyes y quienes están enfrente de esta afirmación son los activistas, las personas que nos están salvando nuestras almas, por usar una expresión religiosa. Son como nuestra conciencia, pero no podemos confiar todo a ellos. También tenemos que actuar y convertir nuestra acción diaria en acción política. We have to translate their action to the political action. Holland apunta una y otra vez a la dureza que vive un grupo de refugiados que ansía llegar a Europa y pasan por Bielorrusia. Allí son devueltos al otro lado de la alambrada por los policías polacos, igual de fieros y fascistas que los bielorrusos. ¿Qué pasa, cariño? Ya está. Tranquilo.
Dame la banda. Del verde del bosque, la imagen pasa al blanco y negro. Sobre el uso del color y el blanco y negro, explicaba la directora que fue una decisión intuitiva. A bit intuitive. I felt that the black and white is right color. Sentí que era la herramienta estética adecuada para contar esa historia que al mismo tiempo tiene la misma brutalidad o dureza que el documental. Es relevante para unir la historia con el pasado, porque lo que vemos en esta película, de alguna manera, es algo que nos recuerda al imaginario de la Segunda Guerra Mundial. La película nos mete en el debate sobre la imagen que está vigente también en la prensa y en la televisión cuando informan de violencia hoy, con toda la barbarie en Gaza. Si es efectivo insistir en el dramatismo y en la crudeza de la violencia y la crueldad en esa frontera, si hay que mostrar cómo la policía empuja a una mujer embarazada que quiere cruzar de un país a otro hasta hacerla sangrar. Empujaron a gente desde el tejado y los apedrearon por eso. Mi mujer y yo huimos a la montaña. Mi mujer volvió con sus padres. Pero yo no podía arriesgarme. Tengo que buscar asilo. No puedo volver. Me matarán. Los bielorrusos nos pegan, nos disparan, nos mandan a Polonia. Pero en Polonia nos lanzan contra los alambres de espino, nos patean como si fuéramos pelotas. Solo queremos una vida normal. Un debate que, como decimos, ha resurgido ante las imágenes que nos llegan de Gaza, a pesar de que Israel ha prohibido la presencia de las periodistas. La directora explica cómo fue su decisión al respecto. When we shown the film to the regular people, they said, "Oh, it's so much of violence." Cuando mostramos la película a la gente común, siempre destacan la cantidad de violencia que hay. Sin embargo, cuando vieron la película los activistas que trabajan en la zona, destacaban que había solo una pequeña parte de los horrores que suceden en realidad. Ha sido cuestión de encontrar el equilibrio. Lo que hicieron las autoridades polacas fue legalizar la violencia y eso es un paso muy importante. Por ejemplo, lo que hizo diferente el Holocausto a otros crímenes contra la humanidad es que se sistematizó y se legalizó cuando el propio Estado decidió legalizar la violencia y convertir todo en violencia en tiempos que no eran de guerra. Aunque hay una crítica directa al gobierno polaco, la crítica alcanza también a la Unión Europea, que con su inacción y su falta de responsabilidad está permitiendo que ocurran estos hechos en Polonia, en Italia o en España. La película se estrenó en el pasado Festival de Venecia y después en la Seminci en Valladolid, justo tras el cambio político en Polonia. La directora tuvo que dejar su país en los últimos meses ante el clima de crispación y odio que ha vivido tras realizar esta película, que rodó casi en secreto. Muchos de los migrantes que retrata Holland huyen de Siria o Afganistán evitando ser víctimas de las guerras. Sobre las consecuencias de los conflictos habla La patria perdida, una película del director serbio Vladimir Perišić, que nos habla de las manifestaciones contra Milosevic en los 90 a través de la historia de una madre y un hijo. Un reportaje de Juan Galarza. En Serbia, en 1996, el Partido Socialista de Milosevic ha perdido las elecciones locales frente a la Alianza de Zajedno, pero no acepta los resultados. En las calles, una gran parte de la población, encabezada por los estudiantes, se manifiesta pacíficamente para denunciar el fraude electoral. Reclamaciones por irregularidades en el recuento de los votos. ¿Qué pasa? Para organizar una tercera vuelta y amañar los resultados favorablemente. La coalición Esto parece pide Corea a del todos Norte. los ciudadanos que defiendan los resultados. La crispación entre la población es evidente en todos los ámbitos. No podemos permitirlo. Stefan es uno de esos jóvenes contrarios a las prácticas autoritarias de Milosevic, pero se encuentra en una posición delicada. Su madre es la portavoz del Partido Socialista. Aunque quiere sumarse a la lucha de sus amigos, no puede liberarse de la influencia familiar y la situación se torna cada vez más violenta. Necesito hablar contigo. Ahora no. Haz las maletas. Ahora. ¿Es cierto? No me hagas preguntas sobre mi trabajo. Que si es cierto. Que no preguntes esas cosas. ¿No?
No. Esa es la disyuntiva en la que se encuentra el protagonista de La patria perdida de Vladimir Perisic, una película con cierta inspiración biográfica de la propia experiencia del director, como hijo de una Yugoslavia agitada y fragmentada tras el fallecimiento de Tito. Ma mère était membre du Parti socialiste de Milosevic, mais elle travaille dans la culture. Mi madre era miembro del Partido Socialista de Milosevic, aunque no era portavoz como en la película, trabajaba en el mundo de la cultura. Así que es personal esa experiencia de un niño que crece con una madre que es política, pero obviamente lo que yo hago es ficción. También lo que me interesó fue que hay muy pocos personajes políticos femeninos en el cine de autor europeo. Por lo que sé, la única película que trabaja la figura de la mujer política en el cine europeo es La flor del mal, de Chabrol. Sin embargo, en las series estadounidenses, en los últimos 10 o 15 años, ha habido bastantes mujeres políticas. Pienso que tal vez pueda aportar algo al espectador que alguien más no podría. Peut-être je peux apporter quelque chose au spectateur que quelqu'un d'autre pourrait pas. Cuenta el director que el neorrealismo en general y el cine de Roberto Rossellini en particular han influido en gran medida su filmografía. La película es, según sus palabras, una forma de reescritura de Alemania año cero, patente en la mezcla de actores profesionales y amateurs o en la crudeza del relato, que contrasta con los primeros y luminosos planos con los que abre la película, rodada en orden cronológico. Creo que esa parte en el campo es a la vez el jardín de la infancia, un Edén de la infancia que se ha perdido y que también representa la Yugoslavia de Tito. Porque esta película también es una carta de amor a esa Yugoslavia que permanece como mi patria, un país que amé profundamente. También quería que la película fuera como una especie de sonata luminosa que pasa del día a la noche, de algo muy brillante a una especie de opacidad y que va del verano al invierno. Rodamos de octubre a enero y además el principio de la película se centra en escenas del día y según pasamos a la mitad de la película, las escenas nocturnas se vuelven centrales. Así que quería que fuera una especie de viaje hacia el final de la noche. Estefan, ¿qué te pasa? Esta no es tu guerra. No es tu revolución. La película claramente podría entenderse como una dolorosa analogía de un país y de una era que se acaba. Durante mucho tiempo, en los 90, tras la caída del muro de Berlín, pensaba que vivíamos en una especie de callejón sin salida histórico, que el mundo había cogido una buena dirección y que estábamos experimentando una especie de epílogo del siglo XX. Más tarde comprendí que los años 90 en Yugoslavia significaron el comienzo del siglo XXI. Hay un gran historiador marxista británico, Eric Hobsbawm, que hablaba del pequeño siglo XX. Para él, el siglo XX comenzó con la Primera Guerra Mundial y terminó con la caída del muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética. Un hijo asfixiado por el apego de su madre, un régimen que hunde a una nación, un siglo que se termina. Una película oportuna para estos tiempos desconcertantes. El director alemán Christian Petzold ha rastreado en su cine las heridas que la historia de Alemania ha ido dejando en sus ciudadanos, más interesado en las personas que las narrativas enfunden una historia de poder, clasismo, amistad y amor en El cielo rojo. Es una película que parece una inofensiva historia de amistad y convivencia en el bosque alemán en pleno verano, pero que tiene muchas capas de análisis. Un amigo estaba en contra de las películas de amor y yo le decía que todas las películas son de amor, aunque hablen de confianza o de amor. No me interesa el amor en sí, sino cómo el amor se modifica, se utiliza, se defiende en los sistemas. El amor es una producción, es un devenir. Al cine, todo lo que sea producir devenir, le interesa. Por eso no puede hacerse cine sin amor. El cine del argentino Lisandro Alonso es libre, sensible y centrado en indagar en las culturas que Occidente y la colonización ha despreciado. Eureka es su nueva película, un western que muta de género todo el tiempo y que cuenta con dos actores, Viggo Mortensen y Chiara Mastroianni, y que reivindica la cultura indígena al tiempo que cuestiona un pasado violento, dictatorial, entre realismo mágico y personajes que se encuentran. Lisandro Alonso es uno de los autores de referencia del cine argentino del siglo XXI. Sus películas son una experiencia, una revelación donde los espacios y las imágenes surgen antes que los personajes.
Tras 10 años desde su última película, Jauja, el director regresa con Eureka, un experimento de western en el que vuelve a contar con Viggo Mortensen. Yo cuando había terminado Jauja me había quedado con las ganas de filmar con esos dos indios que le roban el caballo al personaje de Viggo Mortensen y lo dejan a la deriva y prácticamente cerca de la locura y la muerte, ¿no? Y empecé a pensar inmediatamente quién había representado a indios en el cine y inevitablemente caí en el western americano. Como si Viggo Mortensen fuese el John Wayne de Centauros del Desierto en la búsqueda de una hija o una sobrina, Alonso utiliza un prólogo bajo los aparentes cánones del cine americano para desmontar y satirizar su propio imaginario. Pues dije, bueno, sería interesante para mí que nací viendo esos westerns, que me influyeron y entraron de alguna manera culturalmente en mi forma de pensar el cine, tratar de hacer un prólogo y desmitificar mucho del western realizado, donde tácitamente invitaba a los indios a ser protagonistas de sus conflictos y sus historias, pero los desrepresentaba de alguna manera, ¿no? Esa puerta de entrada a Eureka es solo una excusa para iniciar una reflexión sobre el colonialismo, el de la tierra y el de las imágenes, que han configurado una visión excluyente de los pueblos nativos. Digo, hacía como una caricatura de sus propias vidas. No se habían tomado el tiempo real para entender cómo eran, qué sentían, qué creencias tenían. Y bueno, me pareció que era interesante ponerlo a modo de farsa y entretenimiento al comienzo de Eureka y después ver en tiempo presente cómo es la vida de esos descendientes de indios que fueron retratados o usados para generar una industria o crear una industria cinematográfica que invadió el mundo entero, ¿no? Cineasta acostumbrado a romper el tiempo, aquí deja claro que es una invención humana. You must always remember, space, not time. Time is fiction invented by man. Alonso transporta al espectador a dos espacios, a la reserva americana de Pine Ridge a través de los ojos de una policía y una joven que quiere dejar el lugar. Grandfather, I don't have anything left. Even the elderly are leaving us. Un espacio atrapado en su propio tiempo y agonía, en la violencia, la muerte y la imposibilidad de prosperar. Norteamérica viven en un lugar delimitado que tiene más similitud con un campo de concentración que una reserva, digamos. Viven sobre un pedazo de piedra donde no pueden sembrar nada porque no crece nada. No soy un especialista en la materia, ni quiero serlo, ni mucho menos, pero hay gente que no tiene pasaporte, no tiene documento, no va a la escuela, y es como que son muy orgullosos de esos que fueron, y me parece que no se van a doblegar y para pedirle ayuda a esas personas que sienten que fueron los que los traicionaron y los que los mataron, ¿no? Entonces, como otras razas, sí, no les quedó otra más que doblegarse y aceptar lo que los otros le proponían. Pero lo que digo, el sueño americano no fue pensado para los indios. No los veo que están incluidos. Y después abre otro espacio en la Amazonia brasileña de los años 70, un entorno rural de sueños y contemplación donde emerge también la violencia y el capitalismo en una mina de oro. Y en Latinoamérica, digamos, yo los pongo como una metáfora de que viven ahí más cerca de la naturaleza y se despiertan contando sus sueños, pero no los veo que sean muy diferentes a la gente que vive a 3 cuadras de mi casa, digamos. Nosotros somos todos así. Los latinoamericanos, los únicos que nos salva es que tenemos buen clima. Si hubiéramos tenido el frío que tiene en Norteamérica, estaríamos todos muertos. Un viaje sensorial, bello y oscuro, apoyado en la fotografía de Mauro Herce, entre culturas, tribus y tiempos, entre la inmensidad natural de la selva y las parcelas reservadas a indios en Norteamérica, con el que Lisandro Alonso vuelve a temas recurrentes como la memoria, los antepasados y la herencia cultural. Aquí suma una reflexión más explícita sobre la colonización y el progreso o el no progreso, sobre un futuro que opera bajo los mismos códigos del western, sobre un mundo de fronteras, control y represión que solo las aves, metáfora de la libertad, pueden sortear. Si no hubiera existido el western, ¿hubiera existido Donald Trump? ¿Me entendés lo que quiero decir? Si hubiera existido otro tipo de películas, ¿tendríamos otro mundo? Y no, y quizás sí. Entonces es como que me pregunto, bueno, hay que poner un poco más de atención a qué tipo de contenido, sobre todo los encargados de producir imágenes,
qué tipo de contenido o propuestas tenemos, ¿no? Eureka se presentó en Cannes el año pasado, festival que ha acogido siempre al director argentino, el cineasta de lo remoto y de la tierra, que se cuestiona e indaga en otras formas de vida. Y de Hollywood nos llega un drama con Jessica Chastain y Anne Hathaway. Son dos amigas, mujeres y madres perfectas cuyas vidas dan un vuelco tras sufrir un terrible accidente que saca lo peor de ellas. Vidas perfectas es un remake de una película francesa que nos cuenta Elio Castro. Anne Hathaway y Jessica Chastain habían coincidido en el reparto de películas como Interestelar, de Christopher Nolan, y Armageddon Time, de James Gray, pero en ambas no tenían ninguna escena juntas. Las dos son prácticamente de la misma generación. Anne Hathaway tiene 41 años y Jessica Chastain 47. Las dos han ganado un Oscar. The Oscar goes to Jessica Chastain. Jessica Chastain como actriz protagonista en 2022 por Los ojos de Tammy Faye. And the Oscar goes to Miss Anne Hathaway. Y Anne Hathaway en 2013 como intérprete de reparto en Los Miserables. Ahora las dos se han unido para producir y protagonizar Vidas Perfectas. En Vidas Perfectas, Anne Hathaway y Jessica Chastain interpretan a dos amigas y vecinas en una ciudad norteamericana de los años 60. Creía que estabas en la conferencia de Pittsburgh. Me he vuelto justo a tiempo. Ahí está mi hombretón, ven aquí. ¿Has vendido muchas medicinas? ¿Suficientes para comprarte un juguete? ¿Te lo esperabas, mamá? No, para nada. Viven en dos preciosas casas separadas únicamente por un seto, tienen dos hijos de la misma edad que son amigos y van al mismo colegio y comparten secretos y confidencias mientras sus maridos se pasan el día trabajando fuera de casa. ¿A ti te es suficiente con esta vida? Siempre quise una hermanita para Max, pero soy feliz con lo que tengo. Ambas tienen sus pequeñas y grandes frustraciones. Celine, la mujer que interpreta a Anne Hathaway, no puede tener más hijos. Alice, interpretada por Jessica Chastain, quiere volver a trabajar como periodista. Alice, creo que si quieres volver a trabajar deberías. ¿Qué? Es verdad. Te ayudaré con Theo. Con la casa o buscaremos a una chica, no lo sé, pero tú, hazlo. Quiero que tú también seas feliz. Pero su vida placentera da un giro cuando el hijo de Anne Hathaway sufre un accidente casero. Max, baja, es peligroso. Vidas Perfectas es el remake americano de la película belga Instinto Maternal, basada a su vez en una novela escrita por Barbara Abel. Se trata de un thriller psicológico que aborda temas como la amistad, la maternidad. Cuando Theo nació, no podía ni cogerlo en brazos. Soy muy mala madre. Eres una madre maravillosa y una amiga maravillosa. Pero sobre todo el sentimiento de culpa. Tienes que separar la pena de la culpa. ¿Qué culpa, Alice? A medida que se va desarrollando la trama, la desconfianza y las sospechas irán minando la amistad y la solidaridad de esas dos mujeres marcadas por la tragedia. Celine no está bien. Es como si hubiera montado la misma situación solo para ponerme a prueba. ¿A prueba en qué? Cariño, he tenido que atravesar el seto para llegar hasta ti. He visto cómo me miraba. Cree que yo debí salvar a su hijo. ¿Eso es lo que piensa ella o tú? ¿Crees que me imagino cosas? Creo que podría ser peligroso para ti que pienses eso. En un principio, el realizador de la versión belga, Olivier Masset de Pas, se iba a encargar de la dirección de este remake americano, pero debido a una emergencia familiar tuvo que abandonar el proyecto y fue sustituido por el director de fotografía Benoît Delhomme. Probablemente sea esa una de las razones por la que la película resulta bastante plana y previsible, dejando a un lado los aspectos más interesantes del drama para caer en un thriller que va derivando en una convencional película de terror.
protagonizada, eso sí, por dos grandes estrellas de Hollywood, algo que siempre es muy agradable de ver. Una de las mujeres ha sufrido una gran tragedia familiar. Su amiga y vecina piensa que ese terrible hecho ha provocado que salga a la luz su lado más terrible y oscuro. ¿Pusiste a Tío en ese balcón para probarme? ¿Crees que soy capaz de hacer algo así? El título del film, Vidas Perfectas. El cine en la SER con Pepa Blanes. Inside me blaze like a siren. Why would you try it? Wake up the beast, no I can't keep silent. I put my time in, now it's my time, your time is expiring. Blood, sweat and tears, I conquered my fears, I'm ready to fly now. I am the pilot, I am so polished, usually modest, but when is the last time you seen it this stylish without a stylist, huh? It's been a long time, I've been on this road, I'm racking my mileage up. They don't get loud with us, cause they know we wild as fuck. We know they scared of us, no they don't care for us. They wasn't there for us, up in them trenches, hopping them fences, making the plays while they riding the benches, yeah. Got cool intentions, yeah. I see my goal and get coded to sin, but when counting our sins, I don't have no friends, I came here to win. My start is your end, now let it begin now. Y en televisión, regresos muy esperados, noticias recientes como la condena a Trump y el alza de la extrema derecha en Europa, que podrían parecer sacadas de una trama de The Voice, que se estrena ahora su cuarta temporada. Dani Garrán, ¿qué tal? Hola Pepa, sí, excepto por los superpoderes de los protagonistas, el ambiente se parece cada vez más al de The Voice, la serie estrella de Amazon Prime Video. Vuelve igual de sangrienta y provocadora, con el patriota como gran modelo a seguir por la extrema derecha y el nacionalismo blanco. Una serie perfecta para abrir debates muy actuales, muy dada a saltarse la corrección política, metiéndose en charcos muy profundos sin miedo a ensuciarse. Este había sido un país maravilloso, ¿os acordáis? Una nación bendecida, ¿es verdad o no? Hasta que esos supervillanos impíos cruzaron en masa nuestras fronteras y empezaron a manchar nuestro nombre. Más blanco es el siguiente regreso. Colegio Abbott ha estrenado en Disney Plus su tercera temporada, centrada en un grupo de profesores llenos de vocación que tratan de apañárselas con los desafíos de la educación pública en Estados Unidos. Precariedad, escasez de fondos y problemas de los alumnos en esta comedia ganadora de 3 Globos de Oro. Cada día que vengo aquí a dar clase me siento súper arropado por varios de los maestros más meritorios de la Abbott. Esta profesión no consiste en ser el mejor, sino en dar lo mejor. Ser constante con tus alumnos, en los días buenos, los malos, los terribles. Lo importante es no claudicar. Por eso quiero dedicar este premio a todos los maestros de la Abbott, que vienen cada día y dan lo mejor de sí. A Apple TV Plus ha llegado la miniserie que une a dos grandes de la televisión. JJ Abrams y David E. Kelley están detrás de Presunto Inocente, una adaptación de la novela que Harrison Ford protagonizó en el cine en 1990. Está producida y protagonizada por Jake Gyllenhaal, que interpreta a un fiscal jefe, padre de familia, que se convierte en el primer sospechoso de asesinato de una de sus compañeras de trabajo. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en su piso? Teníamos casos juntos. A veces trabajábamos fuera de horario y nos reuníamos en su casa. Tus huellas estaban en su dormitorio. Tú y Caroline teníais una relación íntima. Soy sospechoso. Porque yo no la maté. Cine en la SER, en la realización ha estado Julia García, en la producción, redacción y redes sociales José Manuel Romero y Juan Galarza. Y nos vamos con Louis Garrel, uno de los iconos del cine francés, que está de cumpleaños, y lo hacemos con una de sus películas más importantes, Soñadores, de Bertolucci. No le hagas caso. No permitas que juegue contigo. No, de verdad tengo que ir a mi hotel. No, ¿por qué? Íbamos a pedirte que te quedaras. ¿En serio? Claro. Nuestros padres se han ido. Estarán todo el mes en Trouville. ¿Podrías traer tus cosas aquí? ¿En serio? Claro.
pero solo hace 2 días que nos conocemos. Apenas me conocéis. Así podremos conocerte. El cine en la SER, con Pepa Blanes. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.